Los viajes en el tiempo han sido un tema importante desde hace más de un siglo. Desde los físicos hasta los cineastas, todo el mundo se ha adentrado en el tema por curiosidad. El viaje en el tiempo es el concepto de movimiento de un objeto o persona entre dos puntos en el tiempo, análogo al movimiento en diferentes puntos del espacio. Es un concepto ampliamente reconocido tanto en la filosofía como en la ficción. Hasta ahora no se sabe si viajar al pasado o al futuro es físicamente posible. Tal viaje, si es que es posible, da lugar a la cuestión de la causalidad. Fuera del sentido de la percepción del tiempo, el viaje en el tiempo hacia adelante es un fenómeno ampliamente observado y bien comprendido en el marco de la relatividad espacial y la relatividad general. Pero hasta ahora, hacer que un cuerpo avance o se retrase más de unos pocos milisegundos con respecto a otro cuerpo no es posible ni siquiera con las proezas tecnológicas actuales. Viajar a un punto arbitrario del espacio-tiempo es una teoría con muy poco apoyo de la física teórica. Normalmente solo se relaciona con la mecánica cuántica y con los agujeros de gusano, pero este estatuto de limitaciones no ha impedido que las supuestas historias sobre viajes en el tiempo con éxito den esperanzas a la gente. Los medios de comunicación han informado de muchos incidentes de personas que han viajado en el tiempo y también se han hecho virales en Internet. La mayoría de estas historias eran bromas o se basaban en información incompleta. Los informes de un supuesto viajero en el tiempo que desapareció durante años y regresó al presente se han convertido en el tema para hablar, y muchos se inclinan a creer que podría tratarse de un acontecimiento real. Acompáñanos mientras intentamos desentrañar esta misteriosa historia de viajes en el tiempo. Todo comenzó en 1995, cuando un hombre llamado Mike Markham, al igual que muchos otros entusiastas de la ciencia ficción y científicos reales, intentaron construir una máquina del tiempo. Comenzó a construirse este dispositivo en el porche de su casa en Stanbury, Missouri, Estados Unidos. Mike bautizó su dispositivo con el nombre de escalera de Jacob. En ese entonces solo tenía 21 años y estaba estudiando para ser electricista. Durante el proceso de aprendizaje de la electrónica y el cableado, empezó a experimentar con el hardware y se le ocurrió la idea de crear una máquina del tiempo. Mike disfrutaba mucho jugando en su porche con sus conocimientos eléctricos recién adquiridos, pero su boleto a la fama fueron sus apariciones en el 96 y en el 97 en el programa de radio de Art Bell llamado Coast to Coast Radio. En estas apariciones habló de sus experimentos relacionados con los viajes en el tiempo. Poco después de estos programas de radio, Mike Markham desapareció sin dejar rastro alguno. Extrañamente, unos meses después, una persona llamó al programa de Art con una historia totalmente alucinante. La persona que llamó recordó un incidente en los años 30 en el que se descubrió un cadáver en una playa de California. El cuerpo era de un hombre y estaba destrozado dentro de un extraño tubo de metal. Junto al cadáver había un aparato que se parecía mucho a un teléfono móvil. Este extraño giro de los acontecimientos suscitó muchas preguntas y la más planteada fue si se trataba del primer caso documentado de viajes en el tiempo. El dispositivo de Markham utilizaba un láser de disco compacto modificado. Se utilizó para reducir la resistencia del aire entre dos polos. Esto, a su vez, permitió la producción de un arco continuo. Markham observó un resultado inesperado cuando encendió este dispositivo. Había una marca de calor, una marca como la que se vería en un pavimento caliente, solo que tenía una forma circular como la de un vórtice. Mike decidió lanzar un tornillo de chapa a través de este vórtice para ver qué pasaba. Tenía curiosidad por saber con qué se había topado. Según él, el tornillo desapareció durante casi medio segundo y reapareció a unos metros de distancia un segundo después. Marcus estaba convencido de que la escalera de Jacob hacía que un arco de electricidad viaje de forma cíclica entre dos varillas metálicas. Siguió experimentando para reproducir estos resultados, pero después de unas cuantas rondas más, el láser del CD se incendió. Esta situación motivó a Markham a construir de nuevo el dispositivo desde cero, pero pensó que si tenía que construirlo de nuevo, ¿por qué no utilizar transformadores mucho más grandes para reproducir los resultados, esta vez a un nivel mucho mayor? Por desgracia, Markham no tenía suficiente dinero para financiar su proyecto. La solución a la que llegó fue robar 6 transformadores de 300 libras de un centro de generación de energía situado en King City. Markham era considerado más inteligente que sus compañeros y, al parecer, la razón por la que estaban tan interesados en construir una máquina para viajar en el tiempo era que querían obtener los números ganadores de la lotería del futuro. Sin embargo, necesitaba mucha energía para que el aparato funcionara y por eso decidió robar. También provocó un apagón masivo en varias manzanas de su barrio al intentar perfeccionar este invento. Pronto fue detenido dentro de su propia casa por el sheriff del condado de Gentry, Eugene Lupfer, que había llegado con una orden de arresto porque había robado los transformadores. Esto ocurrió el 29 de enero del 95. Markham tuvo que pasar varios meses en prisión antes de poder ser liberado. Fue entonces cuando le invitaron al programa de radio como invitado de Art Bell. En el programa, Mike narró la historia de su experimento con el tornillo y también sus planes de construir una máquina del tiempo.
Prometió al público hacerlo legalmente esta vez. También dio su número de teléfono en antena y como resultado, recibió cientos de llamadas de oyentes que le ofrecieron muchas cosas, incluyendo ideas innovadoras y también ayuda financiera. Con la ayuda de sus oyentes, Markham pudo construir otra máquina del tiempo, y esta era mucho más grande y potente que la anterior. Pero pronto Markham volvió a tener problemas con la ley y fue desalojado de su departamento. Se le acusó de haber utilizado su máquina para transportar un gato a más de una manzana de distancia. Markham se mantuvo firme y dijo que esto no era para nada cierto. Un año más tarde, Art Bell pidió a Markham que apareciera de nuevo en el programa, a lo que este simplemente accedió. Esta vez afirmó que su nueva máquina del tiempo era mucho más parecida a la que el ejército estadounidense utilizaba en el experimento de Filadelfia. Esta máquina empleaba un campo magnético giratorio para viajar en el espacio temporal. Markham afirmó que su máquina era lo suficientemente grande como para que un hombre entrara en ella y que estaría lista para probarla en unas semanas. Art Bell le preguntó a Mike qué pensaba llevar en la máquina, a lo que respondió: solo mi teléfono móvil. En un artículo de la revista online Nexus se afirmaba que Markham recibió una cuantiosa suma de $20,000, la segunda vez que apareció en el programa de radio Coast to Coast. Y no solo eso, también recibió un almacén en Kansas City y equipos por valor de $1 millón para continuar con sus experimentos. Durante su última aparición en el programa, Markham dijo que le faltaba exactamente 30 días para completar su máquina del tiempo legal. Markham construyó la máquina a varios metros de altura dentro de su almacén de Kansas City y, al parecer, empezó a lanzar conejillos de India dentro del vórtice circular a medida que se formaba. Según él, estos animales desaparecían en el vórtice y volvían a aparecer en el apartamento del almacén en el lado este u oeste cada vez. Observó que nunca reaparecían en el lado sur o en el lado norte. El artículo también informaba de que en 1998 Markham decidió que era el momento de probar la máquina, pero en sí mismo. Se metió en el arco y, según él, se despertó y se encontró en un campo de cultivo, pero en Ohio. Recordó que tenía frío, hambre y estaba a kilómetros de la ciudad más cercana. De alguna manera llegó a un refugio para indigentes situado en Cincinnati, solo para descubrir que estaba en el año 2000. De alguna manera perdió 2 años durante su viaje en el tiempo. Según Markham, cuando regresó a su almacén de Kansas City, no había ni rastro de sus notas, ni del disco ni de la máquina del tiempo. Estaba completamente vacío. Esta historia se hizo viral con bastante rapidez, pero no hay forma de averiguar si los experimentos de Kansas City fueron reales o no, ya que desde 1997 no se ha vuelto a saber nada de Mike hasta el momento. Sin embargo, unos meses después de que Mike desapareciera extrañamente de la faz de la Tierra, un oyente llamó al programa de radio de Art Bell y afirmó saber qué había pasado con Markham. Según el oyente, la policía había encontrado un cadáver en California en la década de 1930. El cuerpo estaba aplastado dentro de un tubo de metal y estaba irreconocible. También se encontró junto a él un aparato parecido a un teléfono móvil. Muchos creen que se trataba del cuerpo del mismísimo Mike. Entonces, ¿realmente logró viajar en el tiempo con éxito? Y si es así, ¿cómo es que terminó muerto en la década de 1930? Supongo que simplemente nunca lo sabremos. La historia de Mike puede ser intrigante, pero definitivamente no es la primera vez que la gente se inclina por considerar los viajes en el tiempo como una posibilidad. Hay muchos dispositivos conocidos que supuestamente permiten viajar en el tiempo. Uno de ellos es el llamado cronovisor. Según el monje benedicto italiano Pellegrino Ernetti del Vaticano, con la ayuda de algunos científicos notables había logrado inventar una máquina que permite mirar hacia atrás en el tiempo. La existencia de este dispositivo no ha sido probada hasta el momento. Un libro de un sacerdote del Vaticano llamado Padre François Brun afirma que se trata de un invento totalmente real. Al parecer se mantuvo en secreto hasta principios de los años 60, cuando el mismo Ernetti se lo confió a Brun. Al parecer 12 científicos participaron en su creación, entre ellos el famoso físico Enrico Fermi y también el excientífico nazi Werner von Braun. Este dispositivo estaba hecho de rayos catódicos, antenas y metales que podían recibir señales de luz y sonido en casi todas las longitudes de onda. El cronovisor actuaba como una especie de ventana con la que se podían presenciar acontecimientos históricos y quizás también los acontecimientos futuros. Ernetti afirmó que vio la crucificación de Jesucristo, el discurso de Marco Tulio Cicerón ante el Senado romano en el año 63 a.C., la fundación del Imperio Romano y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Al parecer, Ernetti y su equipo se asomaron a algunos de los acontecimientos bíblicos más importantes, pero al igual que la mayoría de las historias de viajes en el tiempo, los expertos parecen haber desacreditado la mayoría de las afirmaciones de Ernetti, aunque este se mantuvo firme hasta su muerte. Otra máquina del tiempo que se convirtió en todo un tema de moda en 2013 se originó en Irán. Esto sucedió cuando una agencia de noticias iraní llamada Fars informó de una historia que afirmaba que un científico iraní de 27 años había logrado lo imposible.
De alguna manera había inventado una máquina del tiempo que permitía a la gente ser testigo del futuro. Pero unos días más tarde la noticia fue retirada con una declaración de un funcionario del gobierno que decía que no se había producido tal avance y que no se había registrado ninguna máquina para poder viajar en el tiempo. ¿Será que realmente era falso o no querían que nadie se enterara de este invento? Es casi que imposible ignorar a los Estados Unidos cuando se trata de la carrera de la innovación y de intentar conseguir lo impensable, y sus esfuerzos por viajar en el tiempo han sido etiquetados como el Experimento Filadelfia. Se trata de un experimento militar naval que al parecer se llevó a cabo en los astilleros navales de Filadelfia, Pensilvania, en octubre del año 1943. Se dice que el destructor de escolta de la Marina estadounidense, USS Eldridge, se hizo invisible a los dispositivos enemigos. El proyecto se llamó también Proyecto Arco Iris, y algunas fuentes afirman que el buque de guerra viajó en el tiempo casi 10 segundos. Sin embargo, muchos han especulado que este intervalo fue mucho mayor. La Marina estadounidense refutó todas estas afirmaciones y especulaciones como rumores sin fundamento. Otro proyecto de los Estados Unidos llamado Proyecto Montauk también es alegado como un experimento exitoso de viaje en el tiempo por muchos teóricos de la conspiración. Al parecer se trataba de una serie de proyectos de gobierno de los Estados Unidos llevados a cabo en Camp Hero o en la estación de la Fuerza Aérea de Montauk. Se llevaron a cabo para realizar investigaciones exóticas sobre diversos temas, entre ellos los viajes en el tiempo. Pero esta historia también fue desacreditada por expertos que siguen manteniendo que la ciencia está lejos de desarrollar el tipo de tecnología que pueda permitir a los humanos viajar en el tiempo. Hay una razón por la que Mike Markham se llama Mad Mike. Ninguno de los expertos cree realmente en sus afirmaciones. Solo los oyentes del programa de radio se entretienen con sus ideas y experimentos. Muchos otros, al igual que Mike, también han afirmado haber viajado en el tiempo, como es el caso de Håkan Nordvik, un sueco que en el año 2006 compartió un video en el que afirmaba haber sido transportado al año 2046 mientras arreglaba su fregadero. También dijo que inmediatamente se encontró con alguien en el futuro que resultó ser su yo de 70 años. Al parecer, las dos versiones de Håkan se la pasaron muy bien juntas. Mucha gente terminó creyendo esta historia y se enfureció cuando descubrió más tarde que solo era una campaña de marketing para una compañía de seguros. Definitivamente eso tuvo que haber sido una gran decepción. También ha habido avistamientos de supuestos viajeros del tiempo en fotografías del pasado que nadie puede explicar. Una fotografía de Goldbridge, Columbia Británica, de 1941 se hizo viral cuando la gente se fijó en un hombre vestido como un hipster del siglo XXI. Vestía con ropa moderna y usaba lentes de sol como los de hoy en día, pero en los años 40, cuando no existía nada de este tipo de modas. Otra fotografía de 1943 también hizo furor en internet cuando entre una escena de veranientes de la playa de Towan, en Newquay, Cornwall, alguien observó a un supuesto viajero del tiempo manejando un dispositivo móvil anacrónico, algo así como un teléfono celular. Pero ambas historias fueron pronto desmentidas. Hasta ahora la única historia de viajes en el tiempo que la gente cree que podría ser real es la de Mike Markham, y eso también porque desapareció para siempre. ¿Y tú? ¿Crees que viajó a los años 30 y murió o podría seguir viajando a otras épocas riéndose de la gente común? Dinos lo que piensas de los viajes en el tiempo en la sección de comentarios aquí abajo.